Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones a todos los hermanos y amigos, ¿verdad? Que siempre están por ahí conectados. Quiero hablar de algo muy tremendo, una experiencia terrible que me sucedió hace varios días, ¿verdad? Y como puse en el título, sueño profético con el arrebatamiento, y tuve una experiencia tremenda. Pero antes de contar la experiencia, ¿verdad? Quiero tocar unos versículos bíblicos, ¿verdad? Para la gente que no cree que Dios habla a través de los sueños, siempre y cuando estén, ¿verdad?, en ese marco bíblico y no se salga de lo que está escrito, porque sabemos que hay mucha gente por ahí soñando cosas que no están en la Biblia o que no hay una referencia bíblica, y hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo siempre he sido muy específico con eso. Pero vamos a leer qué dice Job capítulo 33, versículo del 14 en adelante. Y dice la Biblia: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Versículo 15: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Vamos a leer el 17 también: para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. O sea, quiere decir entonces que Dios habla a través de los sueños. Cuando el hombre cae en su sueño, cuando se va a dormir, Dios le habla a través de los sueños, y también habla a través de las revelaciones o de las visiones mientras el hombre está durmiendo. El próximo pasaje que quiero tocar se encuentra en Joel capítulo 2, donde Dios había profetizado por la boca del profeta Joel que en los postreros días Él estaría derramando de su espíritu, y que estarían aconteciendo los sueños y las visiones a los jóvenes y a los ancianos. Eso se encuentra en Joel capítulo 2, versículo del 28 en adelante. Y dice lo siguiente: después de estos días, o después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Fíjate que tiene que darse cuenta que habla de los postreros días, o sea, de los días finales que comenzaron desde Pentecostés en adelante. Nosotros estamos viviendo en los postreros tiempos, ya en las postrimerías, ¿verdad? Desde Pentecostés en adelante. ¿Por qué toco esos dos versículos? Porque son muy importantes entender que Dios estaría hablando en este tiempo y en todos los tiempos. Desde siempre Dios ha hablado por medio de los sueños, a través de las visiones. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia donde Dios habla por medio de sueños y por medio de visiones. Ahora bien, yo tuve una experiencia hace varios días donde el Señor me mostró el rapto de la iglesia, y me mostró los grupos que estarían saliendo en los tipos de resurrección, como lo explica el apóstol Pablo en el caso del rapto de la iglesia y de la gran tribulación, donde habrían diferentes grupos saliendo en esta resurrección de los muertos. Yo me encontraba en el mar, en un barco con mucha gente, y de momento ese barco comienza a hundirse y nosotros bajamos a las profundidades del mar. Pero estaba hablando de unas profundidades donde no se veía nada, estaba todo oscuro completamente, todo completamente oscuro. No se veía nada automáticamente, pero nada. De momento el Señor me dice: escucha la primera señal. Yo estoy en el mar, estoy mirando para los lados, no veo nada. No veo absolutamente nada, solamente puedo sentir algunos monstruos marinos que están pasando por al lado. De momento el Señor, escucho su voz audible cuando me dice: escucha la primera señal. Y suena una trompeta, pero bien fuerte, una trompeta como si fuera un trueno. Fue un sonido muy escalofriante. Usted lo que siente es como un temor cuando sonó esta trompeta. Y de momento yo comencé a mirar cómo de las profundidades del mar
comenzaron millones de partículas a juntarse, millones de partículas comenzaron a salir de diferentes lugares y comenzaron a juntarse ahí a frente de mis ojos. Y cuando en cuestión de segundos estas partículas comenzaron a ser cuerpos, y eran todos los cuerpos, el Señor me estaba mostrando los muertos que habían muerto en Cristo, ¿verdad? Todos los cuerpos que habían muerto en Cristo, que estaban en el mar, y cómo el Señor los estaba juntando. Cómo va a ser ese milagro que nadie podrá explicarse científicamente, cómo Dios podrá juntar todas estas partículas en el fondo del mar. Hermano, fue una cosa impresionante, y todas estas partículas comenzaron a juntarse. Luego, cuando yo me miro, yo estoy vestido de blanco. Mi ropa cambió, mi cuerpo, la sensación que yo sentía en el mar, podía respirar debajo del mar. Fueron tantos los detalles. De momento sentí debajo de mis pies como si me hubieran puesto un cohete, una propulsión, y salí disparado por el mar para arriba con todos esos cuerpos. Salieron esos cuerpos primero, los muertos, y luego nosotros, los que estábamos vivos, porque yo estaba en el mar pero estaba vivo, y salí junto con los muertos. Y cuando salimos del agua, el Señor pone como si fuera un slow motion y me dice: mira el segundo grupo. Cuando yo miro hacia el lado, puedo ver el mundo y puedo ver los juicios de Dios cayendo sobre la tierra. Podía ver en el aire como cohetes, había guerra, había terremotos, el cielo estaba oscuro, era de noche, era negro, el sol no se veía. Todo lo que se veía en el cielo eran relámpagos, fuego, incendios por diferentes lugares. Y el Señor me dice: mira el segundo grupo. Cuando yo miro, el Señor permite que yo observe un barco gigante como un crucero. Y en este crucero había mucha gente de rodillas pidiéndole perdón al Señor, pero ya el rapto había ocurrido. Lo que pasó fue que el Señor puso como una pausa para que yo pudiera ver cómo las personas que se van a quedar después que la iglesia se vaya van a ser salvas, como lo explica Apocalipsis capítulo 6, que es el segundo grupo, que van a salir mártires, van a salir muertos de en medio de la tribulación. Y comenzaron a caer cohetes sobre estas personas, guerras, había hambre, gente muriendo de hambre, había gente muriendo por los cataclismos, por los terremotos, por los tsunamis, había gente muriendo de diferentes maneras, pero que se habían arrepentido, que habían pedido perdón al Señor. Había gente que moría de rodillas, yo lo pude ver, y veía como cuando morían sus almas subían al cielo directamente al frente del trono de Dios. Dios me permitió ver todo eso con los versículos bíblicos, Apocalipsis capítulo 6. Y entonces estoy en la pausa y el Señor comienza a levantarme directamente al cielo, pero voy a una velocidad extrema, como si estuviera, hermano, dentro de un cohete. Yo sentía en mi cuerpo literalmente la velocidad de cuando subí para arriba. O sea, yo sentía en mi cuerpo literal cómo Dios me estaba subiendo junto con los millones de almas que se veían, que yo podía ver. Eran como muchas estrellas a lo largo, y al lado mío habían miles de cuerpos. Tenían ropas blancas, estaban sus cuerpos glorificados, brillaban como las estrellas. Fue algo impresionante. Y entonces todos comenzaron a subir, pero el Señor me dijo: te voy a mostrar algo. Y de momento de arriba cambié mi dirección y mi cuerpo comienza a viajar a una velocidad pero súper rápida, y comienzo a darle la vuelta al planeta. Y el Señor me dijo: te voy a mostrar. Y comenzó a enseñarme qué sucederá después del rapto de la iglesia. Las gentes comenzaron, a través de las guerras, las muertes y las hambres, los cataclismos, los terremotos, la gente se ponía rebelde. La gente salía a las calles, la gente se mataban unos a otros, la gente comenzaron a hacer violencia, pero a otros niveles en las calles, corrían a los montes. En una ocasión estoy pasando
En todo esto yo estoy volando a la velocidad de la luz, estoy volando a una velocidad impresionante y el Señor me está mostrando. Y algo muy interesante que pude sentir fue que en el cuerpo glorificado mis sentidos estaban muy despiertos. Yo podía escuchar a lo lejos la gente, yo tenía una visión más larga, más profunda, como puedo comparar como un águila. Yo podía ver de lejos de los rostros de las personas, podía discernir quién era. Era una cosa impresionante. Y el Señor me dijo, mira su ropa. Cuando yo miro todas estas personas, me dijo, compara tu ropa con la de ellos. Cuando yo miro la ropa de ellos, ellos tenían ropa de preso, era como trajes chinitas o anaranjados, como si fueran de preso, pero esa era su vestimenta espiritual. Y vi muchos jóvenes, vi jóvenes de 16, 17 a 29, 30 años que se habían quedado, que habían rechazado el evangelio, que habían rechazado a Cristo y que amaron más las tinieblas. Y así mismo el Señor me lo dijo en el sueño, me dijo, amaron más las tinieblas que la luz. Y comenzaron a practicar pedofilia, cogían a los niños, a los jóvenes, jóvenes más o menos como de algunos 12 o 13 años menores que ellos, y comenzaron a violarlos, comenzaron a practicar violencia, a matarlos, comenzaron a tener sexo, orgías, comenzaron a practicar todo tipo de pecado, drogas, iban a los montes, a los llanos donde se encontraba la maleza y comenzaron a practicar brujerías y invocar los muertos, y no se arrepintieron, sino que su maldad era el doble, era algo en el ambiente, se respiraba una maldad terrible. Hermano, fue algo bien impresionante. Yo podía sentir la maldad, yo podía sentir la atmósfera como cambió. Y este panorama yo quiero que usted lo visualice porque fue algo terrible. El sol no alumbraba, no había sol, sino que lo que estaba sucediendo con las luminarias de los cohetes, las explosiones y los fuegos, todo eso era lo que podía alumbrar, pero había una oscuridad tensa, una oscuridad inmensa en el mundo entero. Y el Señor me muestra todos estos grupos que están saliendo a las calles a hacer violencia, comenzaron a matar, comenzaron a robar, comenzaron a quemar los establecimientos, las tiendas. Se volvió un caos completamente, una cosa de terror, hermano. Eso parecía una película de terror. Y luego que yo estoy en esas velocidades viajando en el aire, a mucha gente le parecerá cosa loca, pero eso la Biblia lo establece. Y yo voy a tocar los versículos ya mismo, como hice al principio. Porque el Señor me estaba confirmando lo que dice la Biblia, que le fue revelado al apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leerlo, lo voy a poner por aquí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 16 al 17. Mire esto. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso fue lo que yo vi en el sueño. En el sueño yo escuché, el Señor me dijo, escucha la primera señal, y sonó la trompeta. Luego que esa trompeta sonó, yo pude ver todas esas partículas de los cuerpos que habían muerto en el mar, porque yo me encontraba en el mar. Todo eso comenzó a juntarse, que eran los muertos en Cristo, y resucitaron primero. Luego Pablo dice en el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y así mismito fue que yo lo vi en el sueño. Yo vi como los muertos en Cristo se juntaron sus partículas que estaban en el mar, resucitaron primero, y luego yo que estaba ahí junto con ellos, pude resucitar con ellos juntamente. Y todos esos cuerpos glorificados que brillaban como las estrellas se pegaron a subir así hacia el cielo, hacia el aire, hacia las nubes, en una velocidad súper impresionante. En Primera de Corintios capítulo 15 también el apóstol Pablo habla sobre este evento que yo tuve el sueño, muy terrible, muy edificante, pero a la misma vez fue algo espantoso porque pude ver cómo los juicios de Dios estaban cayendo sobre la tierra mientras la iglesia estaba siendo arrebatada. Entonces el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15, 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. Y eso mismo fue lo que yo vi en el sueño, porque no todos en ese momento estaban muertos. Había gente que estaba viva, gente de Dios, gente cristiana que dio su vida por el evangelio, que vivió para Cristo. Y en ese momento, cuando suena la trompeta, los muertos comenzaron a juntarse, sus partículas salían de todas partes de la tierra, debajo del mar, debajo del... Hermano, fue algo impresionante, y todas esas partículas se juntaban, se formaban los cuerpos, y los cuerpos subían a la velocidad de la luz, mientras que los que estaban vivos, detrás de ellos, sus cuerpos fueron cambiados, fueron transformados en ese momento, como dice la Escritura. Mira lo que dice según el 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así mismo lo pude ver yo en el sueño. Los muertos, sonó la trompeta, los muertos en Cristo se levantaron, se escucharon la gente glorificando, la gente alabando, se escuchaba, imagínense, millones de personas alabando a Dios, cantando, glorificando a Dios. Hermano, fue algo impresionante. Los cuerpos se levantaron de los muertos. Las partículas de los diferentes cuerpos que habían muerto en diferentes muertes. Porque pues había gente que había muerto en el mar, había gente que había muerto en accidente. Los cuerpos están desmembrados completamente. Dios, con su poder, logró unir, hermano, unió todas estas partículas y levantó los muertos en Cristo. Y después yo y los otros que estaban vivos en el área fuimos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En cuestión de milisegundos, cuando yo miro, ya estaba todo el mundo transformado, con los cuerpos glorificados, la ropa blanca, y comenzamos a subir a la velocidad de la luz. Y Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, yo sentí como el cuerpo, hermano, de ser un cuerpo débil, todo lo que nosotros sentimos en nuestro cuerpo natural, las enfermedades, los cansancios, las dolencias, todo eso desapareció. Yo lo pude sentir en el sueño, yo pude sentir como todo eso se fue. Yo sentí como un poder, porque mi cuerpo se convirtió divino, mi cuerpo se convirtió igual que el de Jesucristo. Fue algo, hermano, la sensación, Dios me permitió sentir la sensación de tener el cuerpo glorificado en el sueño. Fue algo hermoso, fue algo precioso, y sentía poder, sentía gloria. O sea, como dijo ahorita, los sentidos se agudizaron de tal manera que yo podía entender todo. Era como una sabiduría. Yo tenía una sabiduría tremenda. Yo podía escudriñarlo todo. Yo podía verlo todo. Yo lo conocía todo. Fue algo espectacular, y pude entender lo que decía la Biblia, que nosotros tenemos la mente de Cristo cuando el cuerpo se ha transformado a igual que la semejanza de Jesucristo, como lo dice la Biblia. Después dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Sentía la inmortalidad, literalmente, que eso es lo que me estoy refiriendo. Yo sentía la inmortalidad de los cuerpos glorificados. Y dice, y entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Ve, porque los que estaban vivos no experimentaron la muerte. Van a haber personas, y yo tengo fe que yo, ¿verdad?, si Dios lo permite, y le pido eso al Señor, que me permita experimentar el rapto estando vivo, porque eso es lo que promete las Escrituras, que cuando estemos vivos, hermano, la gente que quede viva y suene la trompeta serán arrebatadas, serán transformadas luego que los muertos en Cristo resuciten primero. Y eso es lo lindo de esto. Entonces yo sé que hay mucha gente que ha soñado mucho y ha tenido muchos sueños, pero siempre y cuando esté en el marco bíblico, porque la profecía más segura es la Biblia, la palabra de Dios. Según 2 de Pedro capítulo 1 del 19 al 21, dice que la palabra profética más segura son las Escrituras. Entonces, cuando tenemos sueños y tenemos visiones que el Señor dijo que nos las iba a dar, como leí al principio, es bien importante mantenerlos en el marco bíblico. ¿Ve? Porque el marco bíblico ya lo ha profetizado, es lo que tiene que ver con la profecía.
Y yo tuve esa experiencia hace como una semana y eso fue algo impresionante, hermano. Eso fue algo que cuando yo me levanté, yo estaba sudando, yo sentía el temblor de mi cuerpo, como yo pude volar a velocidades que yo no le puedo explicar. Yo sentía el viento en mi pelo, en mi rostro, como yo viajaba a una velocidad impresionante por los aires. Y el Señor permitió eso, y eso lo enseña la Biblia. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo sé que en este tiempo Dios está levantando mucha gente que está soñando, mucha gente que está teniendo visiones. Y sí, siempre va a haber otros que Satanás va a levantar con el engaño, pero sí están los genuinos, los que están soñando cosas que enseña la Biblia, los que están soñando que lo que la Biblia ya había profetizado que sucedería pronto. Hay mucha gente que no cree en el rapto de la iglesia, hay mucha gente que no cree en el arrebatamiento de la iglesia. Pero yo les quiero decir algo, yo tuve esta experiencia y no es la primera vez que me pasa, esta es como la segunda vez que sucede. Y tuve otra experiencia, pero la voy a contar en otro video, en otro live. Quiero que esto se quede grabado y lo voy a contar después. Tuve una experiencia terrible. Luego de que tuve la del arrebatamiento, a los varios días después tuve otra experiencia, pero esa la voy a contar luego. Y como dije ahorita, la Biblia enseña que Dios habla a través de los sueños, que Dios confirma a través de los sueños, pero siempre y cuando la profecía más segura esté en el marco bíblico, que no podemos ir más allá de lo que está escrito, según el apóstol Pablo le enseñó a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 6. Él dijo, no vayamos más allá de lo que está escrito. Mantengámonos en lo que está escrito, que es lo más importante, mientras tenemos estos sueños y estas visiones para edificar al cuerpo de Cristo. Tenemos que testificarle estas cosas y por eso es que estoy haciendo este video. El arrebatamiento de la iglesia, el Señor me lo mostró claro cómo va a suceder los cuerpos, cómo se van a formar los cuerpos y cómo van a salir los diferentes grupos que van a salir en la resurrección, porque van a haber diferentes grupos en las resurrecciones de los muertos.